Obviamente puede ocurrir que los triángulos con los cuales tengamos que operar no sean triángulos rectángulos, en cuyo caso no podemos utilizar ni el teorema de Pitágoras ni la trigonometría convencional. Eso se utiliza únicamente con triángulos rectángulos. Si los triángulos que tenemos no son triángulos rectángulos, lo que sí podemos utilizar es el teorema del seno o el teorema del coseno. El teorema del seno establece que el lado del triángulo, el lado A, por ejemplo, sobre el seno de su ángulo opuesto, si este es el lado A, su opuesto es el ángulo alfa, va a ser igual a cualquiera de los otros lados, por ejemplo el B, sobre el seno del opuesto, el lado B sobre el seno de su ángulo opuesto, o igual al lado C sobre el seno del ángulo gamma. El lado C está opuesto al ángulo gamma. ¿Cómo se usa el teorema del seno? Bueno, utilizamos únicamente uno de los iguales. Podemos utilizar así y podemos vincular A con B utilizando el seno de alfa y el seno de beta. Podemos utilizar así y vinculamos B y C con el seno de beta y seno de gamma, o utilizamos así y vinculamos A con C, ¿sí? Y vinculamos el seno de alfa y el seno de gamma. Lo otro que también podemos utilizar es el teorema del coseno. El teorema del coseno es parecido al teorema de Pitágoras porque empieza de la misma forma. El cuadrado de lo que podría llegar a ser la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Lo que se agrega es que a la suma de los cuadrados se le resta el doble del producto de los lados por el coseno del ángulo opuesto nuevamente al lado que estamos averiguando. El teorema del coseno sirve para todos los lados. Si queremos averiguar el lado B, también va a ser igual a los otros dos lados al cuadrado, A al cuadrado más C al cuadrado, menos el doble producto de esos dos lados, A por C, por el coseno del ángulo opuesto a B, que es beta. Y lo mismo si quiero averiguar C, será igual al cuadrado de los otros dos lados, A y B, menos el doble producto de esos dos lados, por el coseno del ángulo opuesto a C, ¿sí? El lado C, el ángulo opuesto es gamma. Acá, sin intención de confundir, esto A es el vértice A, si quieren lo podemos sacar, no participa. B es el vértice B, si quieren lo podemos sacar, no participa. Y esta C es el vértice C. Lo que nos importa es el lado C con su ángulo opuesto gamma, el lado A con su ángulo opuesto alfa y el lado B con su ángulo beta opuesto. Eso es en caso de que tengamos que utilizar triángulos que no sean rectángulos. Esta es la forma de vincular los diferentes lados con los diferentes ángulos. Normalmente se utiliza el teorema del seno si conocemos varios de los ángulos. En realidad, si conocemos dos de los ángulos, el tercero lo podemos calcular porque siempre la suma de los ángulos de un triángulo da 180. Y el teorema del coseno se suele utilizar cuando tenemos más bien lados y queremos averiguar algún ángulo, o tenemos dos lados y un único ángulo. Entonces el teorema del seno es más bien cuando hay abundancia de ángulos, y el teorema del coseno normalmente es cuando tenemos abundancia de lados. Pero podemos utilizar cualquiera de los teoremas, y estos teoremas sirven para todos los triángulos. Triángulos no rectángulos, y para triángulos rectángulos también sirve. O sea, es superador. La trigonometría convencional se puede utilizar únicamente en triángulos rectángulos. Esto se puede usar en todos. El teorema de Pitágoras se puede utilizar únicamente en triángulos rectángulos. Esto se puede usar en todos los triángulos.